Bueno, vamos a comenzar con el repaso. Bien. Stephanie me recordó que primero habíamos visto cuando volvimos de las vacaciones era esto, la parte de la fisiología de la hemostasia y la coagulación sanguínea. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Vamos a hacer una cosa para que sea un poco más ordenado y no nos quede nada en el tintero. Vamos a hacer un repaso de todos los temas que estuvimos viendo. Les pido que por favor traten de ir anotando en un papelito, o si quieren ir escribiendo en el grupo las dudas que les vayan surgiendo, y en la segunda reunión evacuamos todas esas dudas. Así nos quedamos tranquilos de que pudimos ver absolutamente todos los temas que van a entrar. ¿Les parece bien? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Estoy re iluminada. Aguárdame un segundo que apago la luz de atrás, Sí, porque me perfecto. da todo el brillo, me da mucho brillo. Ahora se ve un poco mejor, estaba con demasiados brillos. Bueno, vamos a arrancar. Recuerden esto de que era la hemostasia, la coagulación sanguínea. La hemostasia era precisamente un mecanismo, es una serie de mecanismos que pone en marcha para evitar una hemorragia o para cohibirla, para impedir que una vez que se haya dañado, que se haya lastimado un vaso, haya una hemorragia. Y tenemos lo que se denomina, o podemos denominar, la hemostasia primaria. Primaria era porque era lo primero que ocurría, que era una vasoconstricción refleja. El vaso que está dañado se va a vasocontraer, va a hacer que se haga más chiquito su diámetro, precisamente para impedir que la sangre se derrame. Y teníamos en primer instancia la actuación de las plaquetas, esas células que estaban circulando por la sangre, que precisamente se ocupaban de esto. Primero se adherían esas plaquetas y después se agregaban. Era como que se pegotean precisamente para formar la costra, el tapón plaquetario, tratando, por supuesto, de impedir el derramamiento de sangre. Después teníamos la parte de la coagulación plasmática, que estaba a cargo de una serie de factores, de sustancias que se iban activando una a la otra, y el proceso final era la formación del coágulo. Entonces ahí tenemos una diferencia bastante importante con respecto a la diferenciación de lo que es la hemostasia primaria o lo que es la hemostasia secundaria, o coagulación plasmática. Precisamente es en lo que terminan formando. La hemostasia primaria lo que hace es formar el tapón plaquetario. Tapón plaquetario. Hemostasia primaria, plaquetas. Hemostasia secundaria, coágulo. Y en donde está involucrado precisamente el sistema de la coagulación sanguínea, que son estos factores de la coagulación. Coágulo, tapón. Tapón, hemostasia primaria, plaquetas, hemostasia secundaria. Hemostasia secundaria, a ver quién me lo dice, que lo acabo de decir. Coágulos. Coágulo, muy bien. Perfecto. Y hay una última etapa, que es que una vez que ese vaso se reparó, ya está, no está más lastimado, tengo que producir, o estas mismas sustancias, van a producir lo que se denomina la fibrinólisis, que es precisamente la destrucción de ese coágulo,
para que obviamente no tape el vaso. ¿Se acuerda que habíamos hablado un poco también de lo que era la trombosis, que era el viaje, la rotura y el viaje de, de un coágulo que se podría haber formado en cualquier parte del sistema circulatorio y que terminaba impactando en un lugar donde producía que se tapaba y podía llegar a terminar produciendo un infarto. Eso se acuerda que lo vimos con el tema de la CB y esas cosas. Pero eso es la última etapa donde el coágulo se retrae, donde se desarma, es fundamental, precisamente para que no ocurran esas cosas. Bien, esto de la hemostasia primaria, que hablaba un poco de la vasoconstricción, acá está un poquitito más detallado, de la vasoconstricción, de la adhesión plaquetar, esto de las patologías, no le vamos a dar mucha bolilla, yo prefiero que recuerden mejor que cuál es la función de las plaquetas, en qué momento se activan y cuáles son las dos etapas que hacen. Primero se pegan, después se agregan. Entonces, adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria, formación del tapón plaquetario. Y lo que también estaría bueno, y acá nos metemos un poquito con ámbito, pero una cosa, o sea, que los estudiemos por separado no significa que sea lo mismo, que obviamente recuerden que la aspirina tenía este efecto adverso, pero que por el otro lado se utilizaba y se aprovechaba como efecto beneficioso o efecto terapéutico en algunas circunstancias. Precisamente en las personas que tienen los vasos sanguíneos, que tienen un calibre disminuido por una placa de ateroma, que es por lo general el mayor motivo por el cual ocurren estas cosas, esa placa se puede lastimar y se va a formar un tapón plaquetario y me va a terminar tapando el vaso. Y con la aspirina logro impedir esto. Voy a lograr impedir no voy a lograr impedir que la placa de ateroma se lastime, pero sí voy a impedir que obviamente las plaquetas se unan, se agreguen y me formen el tapón plaquetario, con lo cual el diámetro de ese vaso disminuiría mucho más de lo que ya está disminuido. Y en consecuencia la irrigación a ese órgano, que está donde tendría que llegar la sangre, no va a llegar. Recuerden también, esto está muy relacionado con precisamente lo que estamos viendo en ámbito en este momento, por eso justo nos dio el puente como para poder verlo desde los dos lados. Precisamente la aspirina impide esto e impide que se produzca un infarto, por ejemplo, si lo que está tapado es una de las arterias coronarias. No tengo manera, vuelvo a repetir, no tengo manera de impedir que esa placa de ateroma se lastime. Esa placa de ateroma se va a lastimar siempre porque la sangre que está circulando por ahí va a circular en forma turbulenta. Imagínense, siempre tengan en la cabeza la imagen esta de una manguera que le aprieto la punta. ¿Vieron cómo sale el agua cuando le aprieto la punta a la manguera? Sale con muchísimo más fuerza y muchísimo más lejos, por decirlo de alguna manera. De hecho, para eso lo apretamos la manguera, ¿no? Para que salga con más fuerza y más lejos. Bueno, en un vaso sanguíneo que tiene una placa de ateroma adentro pasa exactamente lo mismo.
Y también piensen en esta imagen, qué es lo que ocurre cuando el agua así en forma turbulenta y fuerte sale e impacta sobre la Tierra. ¿Mm? Dependiendo de la cantidad de tiempo que la tenga ahí tirándole el agua fuerte, por decirlo de alguna manera, me va a hacer un pocito. O si hay o no hay pasto que me lo prevenga. ¿Mm? Pero se entiende cómo es que funciona esto y por qué no puede impedir que esta placa de ateroma se lastime, que me active el sistema plaquetario, que me termine de cerrar en forma completa la arteria y me termine produciendo un infarto. ¿Se entendió esto? Acá sí les digo, ¿qué les parece? Sí, profe, se entendió. ¿El resto qué opina? ¿Todo ok? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Coagulación plasmática, que era esta famosa cascada de la activación de la coagulación que terminaba, ahí voy al chat que veo que está titilando, que terminaba con la activación de sustancias precisamente para la formación del coágulo. Recordemos que el tapón plaquetario, no alcanzaba quizás cuando había un daño importante a frenar la hemorragia. Entonces necesitaba, obviamente, la activación de todos estos factores que terminaban produciendo el coágulo. Espérenme, me da un segundito que ahí está, los corro porque si no... Bien. Recuerden que había dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca, eso dependía mucho de, ya quizás esto por ahí es muy, muy técnico, pero que ambas vías, tanto la intrínseca como la vía extrínseca, terminaban en una vía común y que esa vía común, o sea, era la que producía o terminaba produciendo el coágulo. Perdón. Acá lo único, o sea, digamos que lo único que me interesa es esto de la vía, de las vías de la coagulación. Recuerden que hay dos vías, una se puede activar por un lado, la otra se puede activar por el otro lado, que son, es toda una cascada, o sea que un producto me activa al otro y ese se activa y activa a un tercero y así sucesivamente. Y que el final común era precisamente la formación del coágulo. Y que después terminaba provocando también, esto es parte de la cascada. El último paso era precisamente la fibrinólisis. Destruir, sacar ese coágulo, sacar esa cosa que me puede, si bien en un primer momento hizo algo bueno, después puede transformarse en malo. Bien. La linfa y el sistema linfático no es tanto lo que tenemos que ver, son dos temitas cortitos. Bien. Y la linfa y el sistema linfático, que recuerden que el sistema linfático es una red de órganos, de ganglios, conductos, vasos, que producen y transportan la linfa desde los tejidos unidireccionalmente hasta el torrente sanguíneo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver de nuevo. El sistema linfático no es otra cosa que el sistema defensivo de nuestro organismo, es quien nos defiende de agresiones.
de agresiones externas e incluso también nos puede defender de agresiones internas. ¿Qué diferencia hay de agresiones externas? Tenemos biológicas, como la infección por un hongo, una bacteria, un virus, un parásito. Puede ser por contaminación, o sea, agresiones físico-químicas, la contaminación, las radiaciones. Y también puede ser interna. La agresión también puede ser interna, como en el caso de las células cancerígenas. Todo este sistema linfático, que es quien nos va a defender, está formado por órganos, por vasos, por ganglios. ¿Y cuáles son esos órganos fundamentales? Bueno, el órgano fundamental y principal es la médula ósea. ¿Y por qué digo que es fundamental? Bueno, porque precisamente es aquí donde se forman, es la fábrica de todas las células que se van a encargar precisamente de defendernos. Si no tenemos la médula ósea, no vamos a tener sistema linfático. Si no tenemos, no vamos a tener sistema inmunológico, o sea, no vamos a tener esas células. Y si no tenemos sistema inmunológico, obviamente no vamos a tener quien nos defienda. Ojo que también, recuerden que también en la médula ósea también se producen, se fabrican las células rojas, o sea, los glóbulos rojos, que son fundamentales para el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, y las plaquetas, que acabamos de ver su importancia también. Pero obviamente también tiene otros órganos el sistema linfático, que son los vasos linfáticos, que son los ganglios, el vaso, el timo, las amígdalas, las placas de Peyer, y la linfa, que la linfa no es otra cosa que es lo que circula por los vasos linfáticos. Recuerden que los vasos linfáticos tienen una distribución similar al torrente sanguíneo, a los vasos sanguíneos, van todos juntitos. Y que la linfa precisamente se forma, ¿de qué manera? Bueno, a lo mejor me enfermo y zafan, cuando los capilares sanguíneos dejan la sangre en los tejidos y después los capilares venosos lo recogen, cuando ahí a ese nivel microscópico empieza todo ese intercambio, siempre va a haber una salida, por decirlo de alguna manera, un escape de sustancias, de líquidos, que van a ser absorbidos precisamente por el sistema linfático. Ese sistema linfático obviamente es todo este líquido que está ahí en el intersticio, entre las células, va a ser recogido por el sistema linfático y va a ser la materia prima de la linfa. Y que a su vez también, junto con la linfa, por los vasos linfáticos, van a estar circulando una determinada cantidad de células, que son precisamente las células del sistema inmunológico. Los linfocitos, los glóbulos blancos. Pero también vamos a ver que algunos de estos también van a estar circulando por la sangre. Habíamos dicho acá, vamos a volver acá con respecto a algunos de los otros órganos. Habíamos dicho que las células sanguíneas, las células del sistema inmunológico, nacían en la médula. En el caso de los linfocitos T, que es uno de los tipos de estas células inmunológicas, nacían en la médula, pero nacían de una manera inmadura. Nacen
como nosotros, ¿vieron que tenemos que ir al jardín de infantes? Bueno, el timo viene a ser más o menos como el jardín de infantes. Una vez que nacieron las celulitas, tienen que ir a madurar al timo. Por eso el timo es un órgano que es fundamental para la maduración del sistema, de esta parte del sistema inmunológico en la niñez. Después ya el timo se atrofia. Es como que esas células maduras, una vez que salieron de la médula, pasaron por el timo, maduraron y después se fueron y se acomodaron ahí muy panchas en los ganglios linfáticos. Que los ganglios linfáticos son como pelotitas que están ubicadas en determinadas regiones del cuerpo, que son precisamente acumulación de células, de células T o de linfocitos T y otros tipos, precisamente esperando, están ahí tranquilitas, esperando que haya alguna agresión para poder actuar. Están ahí como defensa. Bien. Acá recuerden, acá están todos los órganos y el sistema, fíjense cómo están distribuidos los ganglios. Estos de acá de la base del cuello son los que más frecuentes se suelen inflamar, porque todo lo que es, cualquier cosa que ocurra a nivel de la cabeza, sobre todo lo que es bucofaringio, respiratorio, me va a inflamar, y eso son las cosas más frecuentes. Acá está el timo, el vaso era otro órgano linfático importante, pero este ya, o sea, si bien es importante, no es tan importante. El vaso más que nada no cumple una función muy linfática que digamos, pero sí tiene una importancia fundamental que es en la remoción, en sacar todas esas células que están viejas, que están dañadas, que están haciendo lío por ahí, molestando. En el apéndice suele haber también una buena cantidad de células, de agrupaciones celulares que están ahí también esperando para controlar cualquier cosa. Y en el intestino también. Después vamos a ver que, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Cómo era que drenaba todo eso, porque el sistema linfático era como una especie de copia del sistema circulatorio y que en algún momento se conectaba, la linfa iba para para la sangre. Profe, Sí, una pregunta. dime. Los linfocitos, no sé, en los ganglios no se drenaba la linfa, digamos. em, que, ¿Cómo, Marian? No entendí bien la pregunta. No la escuché bien, Marianela. Haz una cosa, escribíla en el grupo, así la contestamos después. Esperen que porque o por lo menos yo te escucho medio entrecortado. ok, Dale. Entonces, bueno, toda esta conjunción de vasos linfáticos, todo lo que drenaba del lado derecho, todo lo que drenaba del lado izquierdo, iban a terminar a parar a dos lugares diferentes. Básicamente, si era de la derecha o de la izquierda, terminaba en distintos lugares. Si era, si era del lado derecho, en la cisterna de Pequet, y después terminaba ¿ven cómo está el dibujito acá? Que va a terminar después en las venas yugulares, acá, y ahí es donde se conecta con el sistema circulatorio. Bien, vamos a ver acá que veo que hay, no sé si hay preguntas.
Ah, en los ganglios no ocurriría el drenaje de la linda. Muy gracioso la equivocación de la linfa. No, en realidad no, Mariam. En los ganglios lo que son es una acumulación de células, de células linfáticas. En este caso, de linfocitos. ¿Mm? Los linfocitos están ahí acumulados, precisamente porque en algún lugar tienen que estar. ¿Mm? Y, a la espera precisamente del momento en el cual tienen que actuar. ¿Mm? Básicamente es eso. Y en el timo, no sé si eran los linfocitos T o B, tenían como un entrenamiento. Claro, en realidad, no. En el timo, o sea, no hay presentación de antígeno. ¿Mm? En el timo, sí, veo. En el timo lo único que ocurre es la maduración de los linfocitos. ¿Mm? Únicamente la maduración de los linfocitos T, que se llaman T porque tienen que pasar y madurar en el timo. ¿Mm? Bien, hasta ahora. Yo sé que es un tema que así de la nada suele ser medio complejo, pero antes que nada, porque quedan 3 minutos de la reunión, acabo de ver. Con respecto a coagulación, ¿quedó algún tema? Porque después de la segunda reunión me parece que vamos a volver a ver inmune. De coagulación, ¿quedó alguna duda pendiente? ¿No? ¿Estamos segurolas? Bueno, entonces, vamos a seguir un poquitito con inmunológico hasta que se corte y después, cuando sigamos la próxima, vamos a profundizar y ver un poquitito mejor lo de inmunológico. Entonces vamos a recordar un poco. Anatómicamente, el sistema inmunológico tiene distintos órganos. ¿Mm? Esos órganos son la médula ósea, que es donde se fabrican todas las células, el timo, que es donde maduran un tipo de células, que son los linfocitos T, el vaso, que se ocupa de retirar, de remover todas las células que están dañadas, que están viejas, que ya no sirven más. Los ganglios linfáticos, que son acumulación de células linfáticas, que están ahí a la espera, digamos, de que tengan que actuar. Los vasos linfáticos, que son los que se ocupan del transporte de la linfa. La linfa, que es que se forma, es un líquido que circula por el sistema linfático, que transporta también células linfáticas y que se forma en el intersticio, entre las células, o sea, de la sangre que va drenando, digamos, en los capilares. Toda esa sangre que no es sangre, sino que es líquido, todo ese líquido que drena y sale por los capilares, que queda ahí encharcado, digamos, en el intersticio, lo toma la linfa y con eso se forma. Se nos va a acordar, les aviso. Así que básicamente es eso, anatómicamente es eso. Y dentro de lo que son las células, tenemos linfocitos, monocitos, macrófagos, células fagocitarias, las natural killer, que había nombrado Marcelo la